¿Alguna vez sentiste que estabas completamente solo, incluso cuando estabas rodeado de personas? ¿Alguna vez clamaste a Dios desde lo más profundo de tu alma, y lo único que recibiste fue silencio? Esta es la historia de un hombre de carne y hueso. Un hombre como tú, como yo, que lo perdió todo, que fue perseguido, traicionado, aislado, quebrado por dentro. Un hombre que dudó de sí mismo, pero jamás dejó de confiar en su Dios. Hoy vamos a recorrer su historia. Pero no es solo una historia antigua. Es un espejo para tu vida. Porque en cada caída, en cada silencio, en cada noche sin respuestas, también hay una promesa. Una promesa que dice: no estás solo. Yo estoy contigo. Te invito a quedarte hasta el final. Esta historia puede cambiar tu forma de ver las pruebas, el dolor y el propósito detrás de ellas. Había una vez un hombre simple, un hombre del campo. Un hombre sin corona, sin ejército, sin título real. Un pastor de ovejas. Silencioso, invisible para muchos. Pero lo que los hombres ignoraban, Dios lo miraba con atención. No buscaba fuerza, ni altura, ni fama. Dios buscaba corazón. Y lo encontró. Este joven, el menor de su familia, olvidado en el campo, fue llamado por Dios para llevar una nación entera de vuelta a la fe. ¿Su nombre? Elías. En los días de Elías, la tierra estaba seca, no solo de agua, sino de justicia, de verdad, de temor de Dios. El rey Acab reinaba en Israel, pero no reinaba con justicia. Junto a su esposa, la temida Jezabel, había levantado altares a Baal. Habían asesinado profetas, y el pueblo se había apartado. Israel había olvidado al Dios que los liberó. Había cambiado la voz del cielo por los gritos de ídolos sin vida. Y justo en ese caos, justo cuando todo parecía perdido, Dios levanta una voz. Una voz firme, decidida, llena de fuego. Elías. Un día, Elías se presentó ante el rey. Sin miedo. Sin ejército. Solo con una palabra de parte de Dios. Y dijo: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Silencio en la sala del trono. Silencio en el cielo. Comenzó la sequía. Y con ella, la prueba, para todos. Pero lo que parecía castigo era también misericordia. Porque a veces, cuando Dios cierra los cielos, lo hace para abrir nuestros ojos. Dios guió a Elías al arroyo de Kerit. Allí, lejos de todo, fue alimentado por cuervos. Sí, cuervos. Pájaros impuros. Pero obedientes a la voz del cielo. Cada día, pan y carne. Cada noche, agua del arroyo. Pero un día, el agua dejó de correr. ¿Has estado allí alguna vez? En el momento donde todo lo que parecía seguro, se agota. Donde Dios mismo te llevó, y de pronto el lugar ya no da vida. ¿Qué haces cuando el río que Dios te dio, se seca? Elías no corrió. No renegó. Esperó. Porque sabía que el Dios que guía, también provee, aún en el silencio. Dios habló de nuevo. Levántate, ve a Sarepta. Allí hay una viuda que te sustentará. Una viuda, en medio de una sequía. Una mujer sola, pobre, con un hijo que apenas sobrevivía. Cuando Elías la encontró, ella recogía leña. Solo tenía un poco de harina y unas gotas de aceite. Iba a preparar el último pan, y morir. Pero Elías le habló con fe. Haz primero para mí, y luego para ti y tu hijo. Porque Dios dice que no faltará harina ni aceite, hasta que vuelva la lluvia. Y ella creyó. Y lo que parecía una última cena, se convirtió en un milagro diario. Cada día, provisión. Cada día, vida.
Porque donde hay obediencia, Dios se mueve. Cada mañana, la harina no se agotaba. Cada noche, el aceite seguía fluyendo. Día tras día, la promesa se cumplía. No había más en la tinaja, pero tampoco había menos. Dios no envió abundancia, envió constancia. Milagros pequeños, pero fieles. Hasta que un día, el hijo de la viuda enfermó. Y murió. ¿Dónde está Dios cuando lo que amamos muere, incluso después de obedecerle? La mujer gritó de dolor, y Elías también se quebró. Pero entonces hizo lo impensable. Tomó al niño en sus brazos, subió al aposento y clamó al cielo. «Oh Señor, haz volver su alma a él». Y Dios escuchó. La vida regresó. Y con ella, la fe de una casa. Porque Dios no solo provee. Dios resucita lo que parece perdido. Pasaron 3 años. Dios le habló a Elías de nuevo. «Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover». Pero antes de la lluvia, habría fuego. Elías desafió a los profetas de Baal. 850 hombres contra uno. Subieron al monte Carmelo. Un altar. 2 toros. 2 clamores. Y una pregunta: ¿quién es el Dios verdadero? Los profetas de Baal gritaron. Bailaron. Se cortaron. Nada pasó. Entonces Elías reparó el altar del Señor. Lo roció con agua. 3 veces. Y oró. Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres Dios. Y cayó fuego del cielo. Consumió el holocausto, la leña, las piedras, el agua. Y el pueblo cayó rostro en tierra y gritó: «El Señor es Dios». Porque cuando el cielo responde con fuego, no quedan dudas. Después del fuego, Elías no descansó. Subió al monte, se inclinó hasta el suelo, puso su rostro entre las rodillas. Y oró. 7 veces envió a su criado a mirar al cielo. Y a la 7ª, el criado dijo: «Hay una pequeña nube, como la palma de una mano, que sube del mar». Entonces Elías dijo: «Corre, dile a Acab que se prepare. Porque viene la lluvia». Y el cielo, que había estado cerrado por años, se abrió. Truenos, viento, agua. Y Elías corrió bajo la tormenta. Porque la oración abre los cielos. Y cuando Dios dice que lloverá, lloverá. Pero no todos celebraban. Jezabel, la reina, al oír lo ocurrido, juró matar a Elías. Y Elías huyó. Sí, el mismo hombre que enfrentó a reyes y llamó fuego del cielo. Ahora corría por su vida. Se fue al desierto. Se sentó bajo un árbol. Y dijo: «Basta ya, Señor. Quítame la vida». ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido tan cansado, tan roto, que ni los milagros del pasado te dan fuerzas? Dios no lo reprendió. Dios le envió un ángel. Con pan. Con agua. Con descanso. Porque Dios no siempre grita. A veces, simplemente cuida. Después del desierto, vino la cueva. Elías se escondió en el monte Horeb. Y Dios le preguntó: «Elías, ¿qué haces aquí?» Elías respondió: «He sido muy celoso por ti, Señor, pero estoy solo. Todos me han abandonado». Dios le dijo: «Sal y ponte delante de mí». Entonces vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Después, un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego, fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, una voz suave, apacible, susurrante. Y allí estaba Dios. No siempre viene en lo espectacular. A veces, su presencia es un susurro. Justo en medio de tu quebranto.
Y ese susurro fue suficiente para levantar a Elías y volver a caminar. Dios no solo consuela, también restaura. Después del susurro, Dios le dio a Elías una nueva tarea. Ve, unge a Hazael por rey de Siria. Unge a Jehú por rey de Israel. Y unge a Eliseo como profeta en tu lugar. Dios no había terminado con él. Todavía había un legado que dejar. Y además, le reveló algo más profundo. No estás solo, Elías. He reservado a 7000 en Israel que no se han doblado ante Baal. A veces creemos que somos los últimos, los únicos, los olvidados. Pero Dios siempre tiene un remanente. Y siempre tiene un plan. Elías se levantó y obedeció. Elías bajó del monte y caminó hasta donde trabajaba un joven llamado Eliseo. Eliseo araba la tierra con 12 yuntas de bueyes. Era trabajador, firme, discreto. Y sin decir palabra, Elías se acercó. Y le echó encima su manto. Ese gesto lo decía todo. Era un llamado. Un traspaso. Una invitación a dejarlo todo. Eliseo entendió. Dejó los bueyes. Mató la yunta. Cocinó la carne. Y siguió a Elías. A veces, Dios no te grita. Solo te lanza un manto. Y te pregunta, ¿estás listo? Eliseo dijo sí. Y la historia cambió. Los días de Elías se acercaban a su fin. Pero su poder no menguó. Aún hizo descender fuego del cielo para protegerse. Aún desafió reyes. Aún entrenó a Eliseo. Y un día, caminó junto a Eliseo hacia el Jordán. Golpeó el agua con su manto, y el río se abrió. Ambos cruzaron en seco. Y entonces Elías preguntó: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes de que sea quitado». Eliseo respondió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías sonrió. «Difícil cosa has pedido. Pero si me ves cuando sea quitado, te será concedido». Y caminaron, juntos, por última vez. De pronto, del cielo bajó un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Separó a los dos. Y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo gritó: «Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». El manto de Elías cayó. Y Eliseo lo tomó. El ciclo se completaba. El maestro subía. El discípulo recibía la herencia. Y en esa escena ardiente, poderosa, gloriosa, Elías se convirtió en uno de los únicos 2 hombres en la Biblia que no conoció la muerte. Porque su fe no solo cambió a Israel. También tocó el cielo. Pasaron los años, muchos años. Pero Elías no fue olvidado. Su nombre vivió en la memoria de los profetas. Sus hazañas fueron contadas de generación en generación. Y un día, siglos después, en una montaña llamada el Monte de la Transfiguración, Jesús apareció, rodeado de gloria. Y junto a él, estaban Moisés y Elías. Elías no fue un mito. Fue real. Y su misión fue eterna. Porque aquellos que caminan con Dios trascienden el tiempo. Su fuego aún arde. Su voz aún resuena. Su historia aún inspira. Y hoy, tú también puedes tomar ese manto. Y seguir caminando. Muchos buscan fuego. Milagros. Truenos. Carros ardientes. Torbellinos celestiales. Pero el legado de Elías no fue solo eso. Fue su obediencia. Su fe cuando estaba cansado. Su voz cuando todos callaban. Su intercesión cuando otros huían. No necesitas ver fuego para saber que Dios está contigo. A veces, basta con escuchar ese susurro.
Ese llamado interior que te dice: no estás solo. Levántate. Hay más por hacer. Elías no fue fuerte todo el tiempo, pero fue fiel. Y eso bastó para que Dios hiciera historia a través de él. Dios le preguntó a Elías en la cueva: ¿qué haces aquí? No fue juicio. Fue invitación. Y esa misma pregunta te alcanza hoy. ¿Dónde estás? ¿Te escondes en una cueva emocional? ¿Huyes del propósito? ¿Del dolor? ¿Del cansancio? Dios no necesita que estés perfecto, solo dispuesto, porque aun cuando estés quebrado, aun cuando digas basta ya, Dios puede enviarte pan, agua y una nueva misión. Tu historia no termina en la cueva. Empieza de nuevo desde ahí. No fue el fuego lo que hizo grande a Elías, ni los milagros, ni siquiera el ser llevado al cielo sin morir. Fue su fe en momentos oscuros. Fue su obediencia en medio del riesgo. Fue su capacidad de decir sí incluso cuando tenía miedo. Elías no era un superhumano. Era un hombre como tú, como yo. Pero cuando oró, el cielo respondió. Cuando habló, la verdad se oyó. Cuando cayó, Dios lo levantó. Y eso es lo que realmente lo hizo grande. No es lo que haces una vez. Es como permaneces, día tras día. Elías pensó que estaba solo, olvidado, rechazado, cansado. Pero Dios nunca lo olvidó. Ni cuando huyó, ni cuando se escondió, ni cuando pidió morir. Y tampoco te ha olvidado a ti. Él conoce tus noches sin dormir, tus oraciones en silencio, tus lágrimas no vistas. Dios no es como los hombres. Él no se cansa de ti. Él no te desecha cuando dudas. Él te sigue buscando, aun cuando tú ya no sabes qué decir. Porque el Dios de Elías sigue vivo y sigue llamando a sus hijos por su nombre. Ya no hay que subir al monte Carmelo, ni esperar que baje fuego del cielo, porque ahora el fuego está en ti. Jesús dijo: seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. Tú eres el nuevo altar. Tu vida es la leña. Tu oración es el clamor. Y el Espíritu de Dios es el fuego que enciende todo. No necesitas una multitud para encenderlo. Basta una chispa de fe, una decisión de rendirte, una entrega real. Y cuando eso ocurre, el mundo lo nota, porque no hay nada más visible que un corazón que arde por Dios. Elías no dejó un palacio, ni riquezas, ni templos con su nombre. Dejó un legado espiritual, un discípulo, una nación impactada, un testimonio eterno. Y eso vale más que la fama, más que miles de seguidores, más que likes o aplausos. Hoy vivimos en un mundo que busca reconocimiento, pero Dios busca corazones fieles, vidas dispuestas, almas encendidas. No necesitas ser viral para ser eterno. Solo necesitas decirle a Dios: aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Elías dijo: basta ya. Y quizá tú también lo has dicho. Basta de luchar. Basta de esperar. Basta de intentar. Pero justo cuando él se rindió, Dios comenzó a actuar. Dios no te castiga por rendirte. Te abraza, te alimenta, te fortalece y te recuerda quién eres. A veces, tocar fondo es el principio del propósito. A veces, la noche más oscura es previa al fuego que transformará todo. No temas si estás cansado. Dios está contigo en ese lugar. Y ahí puede empezar un nuevo capítulo.
Elías caminó 40 días por el desierto. Solo. Con hambre, con miedo, con dudas. Y tú también has caminado por desiertos. Soledad. Fracasos. Silencios. Lágrimas. Pero si sigues caminando, aunque sea lento, aunque sea con pasos débiles, vas a llegar al monte de Dios. Y ahí lo escucharás. No en el terremoto. No en el fuego. Sino en el susurro. Porque la fe no se trata de gritar fuerte, sino de creer profundo. Dios no abandona a los que lo buscan, aunque caminen heridos. El momento más importante de Elías no fue cuando descendió fuego del cielo, fue cuando escuchó un susurro, porque ahí comprendió que Dios no solo se manifiesta en poder, sino en ternura. En ese susurro, Dios le devolvió su misión, su propósito, su voz. Y a ti también te está susurrando hoy. No te he olvidado. Aún te necesito. Aún hay personas que alcanzarán tu fuego. Calla el ruido del mundo. Apaga el ruido de tus pensamientos. Y escucha. Dios aún habla. Dios aún llama. Dios aún cree en ti. El manto de Elías cayó. Y Eliseo lo tomó. No se quedó mirando. No lloró eternamente. No se paralizó por la pérdida. Dio un paso al frente. Hoy, ese manto sigue cayendo. No sobre profetas antiguos, sino sobre personas como tú. Personas comunes. Con errores. Con temores. Pero con un corazón dispuesto. Dios sigue buscando quien tome el manto. ¿Lo harás tú? Porque si dices sí, el fuego volverá a encenderse. Y tu historia inspirará a muchos más. Como lo hizo Elías. El fuego bajó. La lluvia volvió. El pueblo se postró. Y Elías siguió caminando. No fue perfecto. Pero fue obediente. No fue invencible. Pero fue usado por Dios. Su historia nos enseña que Dios no busca superhéroes. Busca corazones. Y hoy, ese mismo Dios te llama a ti. No importa tu pasado. No importa tu miedo. No importa si has dudado, si has caído, si has querido rendirte. Dios aún enciende llamas. Dios aún restaura voces. Dios aún llama a profetas, líderes, intercesores. Como tú. Tú que escuchaste esta historia hasta el final. No fue casualidad. Es porque Dios te está diciendo. Levántate. Hay más por hacer. Hay fuego por encender. Y tú. Eres parte de eso. Suscríbete si quieres seguir escuchando estas historias que alimentan la fe. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Y recuerda, aun cuando tú no sientas nada, Dios sigue obrando todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y que el fuego de Dios arda siempre en tu interior.